Un diseño con mucho brillo. Esta es la idea que les traigo en el día de hoy. Miren esta hermosa pulsera con cristales y un tejido que les va a encantar. Además, como siempre, está muy fácil. Recuerden que para quitar las letras o subtítulos que aparecen durante todo el video, simplemente hacen clic en la opción donde están las dos Cs o en la opción subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil lo pueden quitar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video y por supuesto compartir y comentar. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Normalmente este procedimiento lo hago con todos los hilos que voy a utilizar para este tipo de diseños, incluso los que también voy a utilizar para tejer y realizar los nudos. Quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo las puntas. Voy a realizar primero un nudo sencillo y nuevamente las dos puntas del hilo voy a pasarla por esta argollita. Voy a ajustar muy bien. Para hacerlo más fácil me voy a ayudar de mi pinza de punta plana. Y cuando ya esté completamente ajustado este primer nudo, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Ese sería el acabado para la pulsera. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, ustedes eligen la medida que quieren dejar. Voy a realizar un nudo sencillo. Y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a continuar tomando otra hebra de hilo de 80 centímetros en el mismo color de la base de la pulsera. Más adelante voy a tomar otra hebra de hilo pero en otro color. Voy a doblar una de sus puntas y voy a pasarla en esta dirección de izquierda a derecha por debajo de los hilos centrales. A través de esta pequeña argollita del mismo hilo voy a pasar ambos hilos, el corto y el más largo. El hilo más corto me va a quedar siempre en la parte de arriba. Para cortarlo aún más, simplemente voy a empezar a jalar de esta forma el hilo y aquí voy a jalar el hilo más largo. Voy a ajustarlo muy bien y lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Es muy importante siempre que el hilo más corto me quede en la parte de arriba. Tomo la otra hebra de hilo de 80 centímetros, esta es en un color gris o plateado. Voy a doblar nuevamente una de sus puntas y voy a pasarlo por debajo de los hilos centrales de derecha a izquierda. Y a través de esta argollita voy a pasar los dos hilos que me quedan, el corto y el largo. Siempre la ubicación va a ser la misma para el hilo más corto. El nudo que estoy realizando para esta pulsera se llama nudo alondra y va a ser el nudo base que voy a utilizar durante toda la elaboración de la pulsera. Voy a unir entonces, después de haber ajustado muy bien este nudo al que había hecho previamente. Para este diseño también voy a utilizar cristales, estos son de 3 milímetros, ustedes pueden elegir los colores que ustedes prefieran y recuerden que abajo en la descripción del video les dejo un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Para continuar con el diseño voy a tomar ahora la hebra de hilo de color negro y habiendo adelgazado previamente la punta del hilo, como les había explicado al inicio de la pulsera, y voy a pasar a través de este un primer cristal. Este primer cristal lo voy a unir a lo que llevo tejido hasta el momento y este mismo hilo de color negro lo voy a pasar por encima de los hilos centrales formando esta forma como de P. Me devuelvo con él pasándolo nuevamente por debajo y sacándolo por encima de esta orejita que se forma. Voy a jalar y ajustarlo muy bien.
Me devuelvo nuevamente con este mismo hilo, pasándolo en esta ocasión por debajo de los hilos centrales. Y me devuelvo nuevamente pasándolo por encima y sacándolo por debajo de la orejita que se forma del mismo hilo. Voy a jalar y ajustarlo muy bien. Aquí me queda formado un nudo alondra. Voy a tomar ahora el hilo de color plateado o color gris y a través de este hilo voy a pasar también un cristal en color negro. Recuerda que tú para este diseño puedes elegir los colores que sean de tu preferencia y te van a quedar súper bonito también. Muy bien, entonces aquí voy a pasar este cristal y lo voy a unir también a la parte que llevo tejida. Y nuevamente voy a tomar este mismo hilo de color plateado o color gris, pasándolo por encima de los hilos centrales. Aquí formaría como una especie como de Q. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo y sacándolo por encima de la orejita que se forma del mismo hilo. Voy a ajustarlo muy bien. Ahora me devuelvo pasándolo por debajo de los hilos centrales y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima y sacándolo por debajo de la orejita que se forma, y así ajustándolo muy bien quedaría formado nuevamente un nudo alondra. Voy a tomar nuevamente el hilo de color negro y a través de este voy a pasar otro cristal y repito el tejido primero por encima, luego por debajo para formar el nudo alondra con este hilo de color negro. Paso un cristal en el hilo de color plateado y aquí nuevamente voy a realizar el nudo, primero pasándolo por encima y nuevamente pasándolo por debajo de los hilos centrales, y voy a continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Más adelante les voy a contar el largo en el que dejé mi pulsera. Como pueden ver, es un tejido muy bonito, es muy fácil de hacer. La idea es que haya un contraste entre los dos colores de hilo en conjunto con los mismos cristales que estoy utilizando. Y si te gusta mucho hacer pulseras y quieres continuar aprendiendo y eres principiante, tengo un curso completamente gratis donde te enseño toda la parte básica del mundo de la bisutería. Te comparto el enlace aquí debajo en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es tener tu propia marca de accesorios, generar ingresos y diferenciarte de la competencia, he creado un curso que se llama El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa, donde te enseño cómo crear tu marca, diferenciarte, cobrar tus accesorios y que sea un negocio rentable. Te dejo toda la información aquí debajo en la descripción de este video. Voy entonces aquí a continuar repitiendo el mismo patrón, como les decía, hasta completar el largo total deseado. Aquí ya voy a finalizar con un nudo alondra, también con el hilo de color negro, que es la misma forma de cómo inicié el tejido en toda la pulsera. Y aquí, habiendo completado todo el tejido, voy a finalizar con un nudo sencillo que me debe quedar bien pegadito de donde terminé el último nudo alondra. Y ahora voy a cortar todos los hilos que me han ido sobrando en cada uno de los tejidos. Más o menos al cortar debo de dejar alrededor de unos 2 milímetros, quemar y oprimir, presionar muy bien con mi dedo para que quede bien pegado. Es importante que esta parte, siempre que la hagan, se fijen que esté bien pegado el hilo para que luego no se les vaya a dañar la pulsera. Presionar fuertemente, teniendo cuidado de no irse a quemar, por supuesto. Y esto mismo lo voy a repetir con cada uno de los hilos que me van sobrando del mismo tejido.
Muy bien, aquí ya finalizo con este hilo en color negro, más o menos corto dejando 2 milímetros y presiono fuertemente con mi dedo. Y listo. Ahora que ya tengo finalizada esta parte, voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Aquí ya lo tengo listo y como les había dicho, para mostrarles más o menos el largo total de toda la parte tejida de la pulsera, lo dejé de alrededor de unos 13 centímetros. Realmente ustedes lo pueden dejar de la medida que necesiten o que requieran. Pueden incluso la medida de los hilos aumentarle unos 5 o 10 centímetros más si lo necesitan dejar más largo. Muy bien, habiendo ya finalizado esta parte, simplemente para cerrar, voy a utilizar en esta ocasión la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Recuerden que si no saben cómo hacer este tipo de cierre, en la parte de abajo, en la descripción de este video, les comparto un tutorial donde les enseño esta técnica de una forma detallada, fácil, paso a paso. Igualmente, este tipo de diseño ustedes lo pueden cerrar con la técnica que sea de su preferencia. Aquí ya voy finalizando de realizar el cierre de la pulsera. Voy a ajustar muy bien. Voy a cortar aquí los hilos que me sobran, a quemar, a pegar y listo. Aquí ya está finalizada y terminada esta linda y encantadora pulsera llena de brillo y mucho glamour que van a poder utilizar en la noche, van a poder también venderla, regalársela a alguien especial o simplemente hacerla para ustedes para un momento en que la puedan utilizar. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Recuerden que tengo más ideas para continuarles enseñando. Y si eres nuevo por aquí, te invito para que te suscribas y no te pierdas los próximos tutoriales. Quiero aprovechar también para agradecerles por todos los comentarios bonitos que me dejan a toda la comunidad en general. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.